Perdíamos, estábamos inclusive, no sé si estábamos últimos o penúltimos, hasta que llega Freddy Bustamante, y entonces Freddy me dice: Pedro, ¿sabes qué? Vamos a cambiar algunas cosas en el club. Lo primero, nos tocaba jugar en Sullana. No podemos ir a jugar de rojinegro allá, me dice. Vamos a cambiar el uniforme, vamos a ponernos un uniforme blanco. Me ha tocado hacerle 2 goles a Cristal y por ejemplo, muchos recuerdan el 6-0. O sea, de ese año, o sea, lo que yo viví en ese partido aquí en Arequipa por la gente que estuvo en el estadio, Melgar había salido campeón en ese partido. Supera a Quesada y ya no había nadie, o sea, ni siquiera alguien intentó hacer algo. Entonces, no sé, se le ocurrió a Freddy agacharse como si estuviera en el barrio y convertir el gol de esa manera, ¿no? Lo han apuntado y que cuando ustedes tengan que jugar en Lima y contra Cristal, o sea, le van a pegar cada patada al Chato porque le van a pegar, ¿no? ¿La cifra era generosa a comparación de lo que ganaba en la U? Para mí era la primera vez que podía salir de Lima. O sea, no había pensado nunca realmente que se pudiera dar esa opción. Pero se dio y entonces nosotros le dijimos a él que por lo menos lo que nosotros habíamos renovado, Melgar también pues lo sostuviera, ¿no? Ellos dijeron que no, que esa cifra no, ellos no manejaban esa cifra. Entonces pero nosotros te podemos hacer llegar una cifra. Sí, le digo, no hay problema. Y entonces ahí entre una cosa y otra cosa fuimos viendo, fuimos acercándonos a algo más real. Y entonces sucedió lo del contrato, pues entonces me tuve que venir a Arequipa, ¿no? ¿Quién era presidente de Melgar en ese momento? ¿Se acuerda? Don Gilberto Corrales. Gilberto Corrales. Sí. ¿Cómo era como persona? No, de verdad que una persona fabulosa, realmente yo no tengo nada que reprocharle, de verdad que no, o sea, él era el presidente, él era el representante de la cabeza principal de Melgar y de verdad que sí. Inclusive ha chocado mucho con su patrimonio justamente por Melgar y bueno, hasta que por ahí han aparecido algunas otras personas, el mismo Alejandro Corrales, que es primo justamente de don Gilberto, ya apareció como un directivo que también podía invertir un poquito en Melgar y ahí fue cambiando un poquito el tema, ¿no? Lo único nomás que nosotros sí hicimos un contrato solo por el año 92, que no comenzó bien pero que terminó muy bien. Y bueno, al año siguiente yo regresé a Boys porque era la ilusión de repente de que cuando termine mi carrera deportiva, lo hiciera en el club que me dio la posibilidad de iniciarme, ¿no? Que fue Boys. Entonces esa era la ilusión que nosotros teníamos, regresamos a Boys, pero la persona que el año 84 me ayudó fue el presidente de ese año. Y en los estatutos del club el presidente solo se podía quedar un año. Entonces yo le firmé un contrato de 2 años. Al año siguiente cambiaron, fue Kiko Mandriotti el nuevo presidente y bueno, ahí vieron algunas cositas que no nos gustaron. No digo que Kiko no se haya cumplido al 100%, pero por lo menos una parte cumplió y después del año que fue el 95 aparece pues nuevamente Melgar para sostener una relación con nosotros y regresarme a Arequipa y quedarme ya en Arequipa, ¿no? Ese momento, ¿usted pensaba vivir ya en Arequipa? O sea, porque ¿cuántos años han pasado? Claro, no, ya de ese año, yo me he quedado en Arequipa a partir del año 95. Ese ha sido el último año, hasta ese año yo he estado en Lima y después ya me vine a Arequipa y de aquí ya prácticamente visito Lima, visito el Callao, de forma eventual, ¿no? Pero ya prácticamente me quedé, ya mis hijos también vinieron, porque inicialmente solamente vine yo, porque nosotros teníamos un negocio en Lima, que lo veía mi esposa, y mis hijos estudiaban allá también, ¿no? Entonces, pero bueno, a insistencia de gente amiga, la familia no puede estar separada, y entonces ya se vino mi esposa con mis hijos, con todos. Y ya hicimos pues nuestra vida de arequipeño. ¿Qué más se acuerda de Melgar aquí jugando? Mira, yo me acuerdo de mis comienzos en Melgar, no nos fue bien, ¿no? Tengo una anécdota que siempre la comento y la cuento, bueno, nosotros en Lima, en la U, sobre todo en la U, bueno, termina el entrenamiento, tienes donde cambiarte o donde ducharte, entonces estamos acostumbrados a eso, ¿no? Sin embargo, cuando vengo a Melgar,
entreno en lo que es ahora Cerro Verde, en el campo que tiene Cerro Verde, y tiene sus camerinos también ahí, ¿no? Pero yo vi pues que todos estaban entrenando con nosotros y todo, terminó la práctica, muchos iban en short, algunos en buzos, se pusieron su buzo, cambiaron los zapatos por las zapatillas y se arrancaron. Y nosotros pues nos llamó un poco la atención, estaba el vestuario ahí, entonces nosotros agarramos nuestras cosas y nos fuimos al vestuario a ducharnos, ¿no? Y no sabíamos que el agua era tan fría, pues. No, es una anécdota. Y lo peor que yo dije, pues, bueno, será hoy día nomás, bueno, pues. Al día siguiente también, ¿no? Y al tercer día, ya yo pregunté, pues, ¿por qué? No, me dice, el agua es demasiado fría acá y cada uno se va a su casa a ducharse. A ducharse. Entonces, yo lo tomé como una anécdota, es una de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, de Melgar, ¿no? Y lo otro fue que dentro de la competencia, al inicio las cosas no nos estaban saliendo bien. Perdíamos, estábamos inclusive, no sé si estábamos últimos o penúltimos, hasta que llega Freddy Bustamante, pues ya habíamos cambiado el técnico, era Di Plácido primero, después el profesor Cubilla, y después me parece que ahí llega Freddy, y entonces Freddy justo habló conmigo, apenas teníamos que un día de haber conocido, y entonces Freddy me dice, Pedro, ¿sabes qué? Vamos a cambiar algunas cosas en el club. Uy. Qué bueno, le digo. Sí, me dice, por ejemplo, lo primero, nos tocaba jugar en Sullana. No podemos ir a jugar de rojo y negro allá, me dice. Vamos a cambiar el uniforme, vamos a ponernos un uniforme blanco. Y jugamos todo de blanco. Bueno, con algunas cosas roja y negra, ¿no? Nos fuimos. Nos fue bien, terminamos empatados el partido. Pero esa estrategia era por un tema de que... Era, o sea, uno por querer cambiar y otro porque a una zona caliente, el negro, el rojo, que son colores, exacto. Entonces era más o menos por ese tema. Entonces yo le dije que sí, que muy bien, que esto o el otro. No fue bien, ¿no? Terminamos me parece que 1-1. Y de ahí para adelante dimos toda la vuelta, porque habíamos perdido con Alianza, aquí en Arequipa, en el Estadio Melgar, perdimos 1-0. Y el siguiente partido era con el otro Alianza Atlético, pero allá en Sullana. Ahí empezamos nosotros. Empezamos a sumar puntos, a ir saliendo de la parte de abajo, y fueron saliendo todos los resultados que nosotros hemos... a mí me tocó pues hacerle un gol a la U, por ejemplo, de cabeza. Me ha tocado hacerle 2 goles a Cristal. Y por ejemplo, muchos recuerdan el 6-0. O sea, de ese año, o sea, lo que yo viví en ese partido aquí en Arequipa por la gente que estuvo en el estadio, o sea, Melgar había salido campeón con ese partido. Con ese partido Melgar campeonó, o sea, es lo que yo sentí. Porque fue una cosa impresionante, espectacular, y terminó con el gol de Torrealba, que hasta ahora se acuerdan, ¿no? Me tocó hacer el primer gol a mí. Entonces hay muchas cosas durante ese partido que pasaron y que nosotros no podemos olvidarnos, definitivamente que no. Y hay gente que debe ser un poquito menor que nosotros, que estuvo en la cancha o que de repente estuvo subido en el árbol porque no pudo entrar, pero en ese tiempo eran menores, ¿no? Se treparon al árbol y vieron cómo festejó la gente de Melgar esa victoria, ¿no? ¿Ese es el partido que más se acuerda usted? Ese es uno de los partidos que más me acuerdo yo. Sí, ese es uno. Me acuerdo del partido con la U, que fue la primera vez que yo jugaba contra la U, o sea, que no haya sido con Boys. Ese es otro de los partidos. Me acuerdo de los partidos con Cristal, porque a Cristal, como te digo, le hice 2 goles, ese en el 6-0 y en un 2-1 que inclusive en algunas redes lo ponen y mencionan, ¿no? Hay algunos comentarios que no solo Cristiano Ronaldo salta de la forma como salta, porque Cristal tenía una defensa alta y nosotros nos elevamos por encima de ellos y le hicimos el gol, ¿no? Y Valerio era el arquero, o sea, Cristal tenía un equipazo. Tenía un equipazo. La verdad que sí, y nosotros... ¿Y los jugadores de Cristal qué decían en ese momento? O sea, mira, ¿se acuerda de algo? ¿Tuvo algún cruce de palabras quizás? En el 6-0, sí. Había un Ferreira, me parece que era un paraguayo, me parece, no sé si era paraguayo o uruguayo. La verdad que sí sabíamos porque teníamos que conocer a los rivales, pero por ejemplo él nos decía, Pedro, me dice, eso no se puede hacer, me dice, ¿no? O sea, esas cosas... ya lo han apuntado y que cuando ustedes tengan que jugar en Lima y contra Cristal, o sea,
le van a pegar cada patada al Chato porque le van a pegar, ¿no? Pero nosotros fuimos a jugar la liguilla y no, en ningún momento hubo nada de eso, ¿no? O sea... No, pero en la cancha de ese 6-0, por ejemplo, ¿alguna queja de un jugador de Cristal? O sea, ¿cómo era ese ambiente? No, como te digo, el único ambiente que, o sea, la única queja que yo recibí en ese momento fue de este chico que jugaba de delantero, ¿no? Que estaba más cerca de nosotros, y después no, después no, después no, de verdad que no, o sea, había mortificación, pero como yo digo, ¿no? O sea, mi manera de apreciar lo que sucedió, o sea, Freddy supera al arquero que era Quesada, pasó primero de ¿cómo se llama? Garay, Garay que era el último o el penúltimo, porque el último siempre es el arquero, supera a Garay, pero Garay podía seguir, supera a Quesada y ya no había nadie, o sea, ni siquiera alguien intentó hacer algo, entonces, no sé, se le ocurrió a Freddy agacharse como si estuviera en el barrio y convertir el gol de esa manera, ¿no? Ya la pelota prácticamente no había necesidad de empujarla, ¿no? Porque la pelota transcurrió sola, claro, y él simplemente la terminó de añadir, ¿no? Pero ya, o sea, no hubo ninguna oposición de ningún jugador de Cristal. Entonces yo pienso de que, por ejemplo, eso es una de las cosas que no debe pasar, ¿no? O sea, por más... acabo de ver yo un partido donde hay un jugador que supera al arquero y la pelota, o sea, la toca por encima del arquero, ¿no? Y él va corriendo más suave porque ya la pelota va a ingresar al arco, pero no se dio cuenta que un defensa continuó la jugada y la rechazó y no fue gol. Entonces, eso también pudo haber pasado en ese momento. Sin embargo, eso no sucedió y Freddy tomó la decisión que tomó. Y bueno, ya pues. Ya es historia ahora. Ajá, profe, el momento que usted decide, bueno, hasta aquí nomás, ya me retiro del fútbol. Yo eso lo hice el año 96, aquí en aquí en Melgar. Tomamos la decisión de jugar ese año como último año para jugarlo. Ojalá que me vaya bien. No fue no muy bien porque en Melgar ese año salvamos el descenso. Claro, gracias a otros resultados, porque nosotros tampoco alcanzamos a conseguir de forma nosotros conseguir el resultado para salir de ese tema. Se dio a raíz de un resultado de otro partido que también estaba pendiente del descenso. Entonces ya tranquilos. Entonces dijimos, bueno, hemos tomado la decisión y ya no seguir jugando al fútbol, perfecto. Pero habíamos empezado un tema nosotros, que era la escuela de fútbol. Ese año 96, a comienzo de año, nosotros hicimos, digamos, una pequeña experiencia de hacer una escuela de fútbol. Tuvimos una buena participación de los chicos, pero solo lo hicimos por vacaciones, porque nosotros teníamos que seguir jugando. Entonces, después del año 96, ya más o menos casi para ir terminando la campaña, que no iba muy bien, entonces teníamos que ver algunas cosas. Y ese año 96, muchos chicos no continuaron en Melgar. Que el año 95, cuando yo regreso, eran todos jóvenes, todos arequipeños, y los jugadores que trajeron del extranjero eran jóvenes también, ¿no? El mayor era yo. Entonces yo supuse que ese grupo de chicos iba a continuar 95, 96, 97 y yo iba a darle un soporte a Melgar con gente de la zona, pero empezaron a hablar de que no, que el futbolista arequipeño es esto, que eso es lo otro, que no sé qué y que no sé cuánto, y entonces el año 96 pocos quedaron. Entonces eso nosotros dijimos, no, pero en Arequipa sí, yo he visto gente que juega bien, ¿ah? Y lo único que hay que hacer es guiarlos, hay que manejarlos y todo eso. Entonces, por ahí partió el tema de armar la escuela de fútbol. Y bueno, encontramos también una persona que nos ayudó mucho, que era el preparador físico, el profesor Eddie Anderas. Y eso hizo de que nosotros también tomáramos la decisión de quedarnos. Melgar nos debía dinero, entonces nosotros dijimos bueno, ¿con eso invertimos? Conversamos con los directivos y le dijimos bueno, nos pueden pagar mensualmente porque no, o sea, yo me voy a quedar en Arequipa. Entonces ya me puse a hacer otras cosas y de repente empezó el torneo del año 97, no iba bien Melgar, Freddy otra vez estaba en Melgar
Y entonces Freddy me vuelve a invitar para jugar, Wow. ¿no? Entonces yo le digo, Freddy, mira, la verdad, no he estado ni siquiera entrenando, ni siquiera corriendo un poquito, como para decirte, ¿no? Pero era tal la desesperación de ese momento, Melgar no estaba bien, perdíamos los partidos de local aquí, y entonces decidimos regresar, pues, ¿no? ¿Cuánto Ya- tiempo de para? No, ya teníamos Ya- como 3, 4 meses ya de para ya. O sea, ya Claro, usted nosotros, había decidido digamos, retirarse. terminamos en diciembre, el torneo empezó creo que en marzo, o una cosa así, o en marzo o en abril, sí, en marzo más o menos, porque yo he llegado a jugar a partir de la fecha 7, fecha 8 ya, Ujú. recién, ¿no? Inclusive Freddy estaba tan preocupado que sin entrenar quería que yo fuera a jugar, ¿no? Guau. Esas cosas, sin contrato querían que yo fuera a jugar. Entonces esas cosas yo se las comenté a él porque fue un soporte para nosotros para terminar arreglando el contrato, gracias al apoyo de él. Entonces, bueno, en ese momento también el presidente ya no era don Gilberto, era de parte de la directiva, pero el presidente era Alejandro. Y yo me acuerdo en la reunión que nosotros sostuvimos, don Gilberto pues se puso duro y dijo, bueno, el profesor necesita a Pedro, él no tiene contrato, nosotros los que estamos aquí tenemos que hacer el contrato. Y después se le comunicará al presidente. Entonces se tomó la decisión, me dieron un alcance ahí que más o menos el señor Tapia ideó, yo se los acepté y me fui a jugar contra la U en Lima. O sea, después de haber estado 4 meses Sí, retirado del fútbol. entrené 2 o 3 semanas más o menos. Terminé jugando el partido con la U. Los Y 90. ese fue el último partido que dirigía Freddy. Al martes ya estaba acá Moisés Barak. Entonces, bueno, vino una llamada de atención, digamos, ¿no? O sea, Moisés Barak había sido técnico mío en la selección, sabía de quién se trataba, y entonces, bueno, me llama un poco la atención, y o sea, un jugador de tanta experiencia no puede dejarse llevar, y entonces yo le digo, profe, usted va a ver aquí en Arequipa cómo son las cosas y seguramente más adelante, yo no digo que me va a dar la razón, pero para que más o menos usted vea qué es lo que pudiera pasar. Así es que ya empezamos, vinimos a entrenar aquí al estadio y hicimos un partido, ¿no? para delinear el equipo que salía a jugar el siguiente partido. Lógicamente nosotros estábamos en el equipo B, porque no le había gustado cómo habíamos jugado, nos había ganado la U 5-0 en Lima. Wow. Entonces había sido feo, ¿no? Y entonces hicimos la práctica aquí y el profe como que no le gustó el equipo que él armó y terminó haciéndome jugar a mí, sabiendo él de que yo no estaba todavía preparado para jugar, ¿no? A pesar de eso me dio la confianza para salir a jugar. Entre tumbos estuvimos, terminó saliendo el profe y vino el gatito Cuellar, que en paz descanse el gatito, y nosotros levantamos ahí. Y con el apoyo de Fernando, la verdad que el equipo subió, empezó a hacer mejor las cosas y terminamos clasificando a una liguilla que parecía lejana. Y entonces en esa liguilla, por ejemplo, tenías la posibilidad de que si estaban empatando en puntaje, podías tener la opción de poder jugar de local. Tuvimos 3 partidos para jugar de local. Ahí aparecieron los directivos de Melgar a hacer el sorteo y los 3 sorteos los perdimos. O sea, todos los partidos los jugamos en Lima, porque eran equipos de Lima. Claro. Teníamos que jugar con Muni, teníamos que jugar, me acuerdo bien, los 3 partidos los teníamos que jugar en Lima. Tuvimos que jugarlos en Lima, porque no ganamos ningún sorteo. Ya tenía mala suerte esos Y ese directivos. año nosotros terminamos siendo terceros del campeonato. Terceros del campeonato. Estamos hablando del año, 97. 97. Del año 97. Terminamos tercero. Melgar iba a un torneo internacional después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Y entonces pero la dirigencia lo tomó muy a la ligera, nos tocó jugar con LDU, partidos de ida y vuelta, era lo que ahora es la Sudamericana. Lo que ahora es la Sudamericana. Y entonces Melgar perdió aquí de local 3-0, perdió en Quito 3-0 y quedó eliminado, pues. Y nosotros vinimos a hacer un comentario aquí para una emisora que transmitió el partido para Lima, y salió algún comentario ahí en algún diario, que había sido muy buena, o sea, muy buen jugador, muy buena persona y todo eso, pero que como comentarista había sido muy, muy crítico, muy duro con Melgar. Entonces yo le dije, ¿no?
le mandé el mensaje diciéndole que a mí me había costado un montón para poder volver a hacer lo que hicimos. Y la gente de Melgar lo tomó a la ligera, sabiendo lo que significa un torneo internacional. Por ejemplo, ahora Melgar necesita jugar un torneo internacional, o no necesita, sí, necesita jugar un torneo internacional. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento ya Melgar tenía un torneo internacional que podía seguirlo jugando, ¿no? Ahora, yo quiero entrar en detalles cuando lo llama el profe Bustamante. Lo hace salir de su retiro. Sí. O sea, ¿estaba tan preocupado en ese momento? Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Yo inclusive dirigía en Copa Perú. Usted ya era entrenador. Sí, ya estábamos, ya habíamos empezado con Vistiano, luego fuimos al Victoria del Huayco, o primero al Victoria del Huayco, luego al Vistiano, una cosa así, y entonces ya manejábamos ese tema nosotros, ¿no? Y Freddy me dijo, pues no, porque inclusive el entrenamiento era aquí en el estadio, y yo de verdad que pensé, inicialmente pensé que no, que estaban bromeando conmigo. Entonces yo vine tarde, a propósito vine tarde, y encontré pues de que ya habían terminado el entrenamiento. Y ¿cómo se llama? Bueno, me oculté por ahí para ver si terminaba de ver algo, pero ya habían terminado el entrenamiento y lógicamente que pues el jefe de equipo me visualiza de ahí abajo y manda una persona a hablar conmigo, ¿no? Entonces que bajara, que mire, entonces fui, bajé, hablé con ellos. Y Samuel Ceballos, que era el jefe de equipo, me dice, viejo, porque él me decía viejo, me dice, hemos hablado con el gatito, para que traiga tus cosas. Ni siquiera mis cosas me las había llevado de Melgar, o sea, mis cosas seguían en Melgar. Entonces, mira, Fred está interesado, que tú regreses y todo, entonces Samuel, no te preocupes, le digo, mañana yo vengo a entrenar. Y digamos que era el día jueves, ¿no? Era mi primer entrenamiento y iba a ser titular, ¿eh? sin haber estado entrenando, sin ni siquiera haber estado corriendo en la calle o algo así, ¿no? Nada, iba a ser o sea, la primera práctica iba a ser titular yo. Entonces yo le digo, Freddy, no me parece, no sé, o sea, había cierta desesperación. O sea, había una cosa que... ¿En qué posición estaba Melgar en ese momento? ¿Se acuerda usted? No me acuerdo, pero no estaba bien. Inclusive había venido acá Suyana, porque yo me acuerdo de ese momento cuando nosotros estábamos dirigiendo en Congata y estábamos escuchando el partido de Melgar, porque ya estábamos nosotros entrenando con Melgar. Entonces el Checho Ibarra nos hace el gol. Entonces Suyana nos gana 1-0, ¿no? Es uno de los partidos que yo me acuerdo, pero que todavía yo no participé, ¿no? Yo ya seguía haciendo mis cosas, ¿no? Pero ya después ya tuve que prácticamente dedicarme a Melgar, prepararme mejor y lógicamente pues bueno, ya como te dije, la recuperación fue buena y terminamos haciendo una buena campaña el año 97. Ya yo ahí me fui tranquilo, me fui feliz, realmente me fui feliz porque mira, la U, un club grande, me tocó salir campeón 2 años o 2 veces. Boys, un club querido, reconocido, club muy importante en el Callao, me tocó ser campeón. Y en Melgar, el último año sobre todo y el primer año, para mí son los mejores años que me tocaron pasar. Y de verdad, no habré salido campeón, pero el reconocimiento de la gente arequipeña, del hincha de Melgar, o sea, creo que ese es el mejor premio. Yo creo que ese ha sido el mejor premio para nosotros. Amigos, y llegamos a la parte final de esta tercera entrega de la entrevista con Pedro Perico Requena desde el estadio de la UNSA. No se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse también a mi canal José Tobar Comunicador y por supuesto también estamos en Facebook y en TikTok. No se olviden, ya en los siguientes días estaremos publicando la cuarta parte de esta entrevista con Pedro Perico Requena. Nos vemos, chau.